Doctor Guerrero Chiprés, adelante por favor con lo que estabas comentándonos, por favor. Bueno, primero hay que decir que nosotros en el Consejo Ciudadano asumimos que parte de la solución somos nosotros cuando reportamos los incidentes, cuando los denunciamos. Ajá. Y nosotros tenemos una aplicación que se llama No Más Extorsiones, mediante la cual hemos advertido, ya lo decía Leonardo, de 172,000 números telefónicos desde donde se ha intentado extorsión, secuestro telefónico o fraude. Hay 10.4 millones de intentos de extorsión al año. 94% de ellos fracasan en promedio nacional. En la Ciudad de México fracasa el 96%. Sin embargo, sigue siendo una enorme cantidad de extorsiones que son exitosas. Entonces, sí hay un problema y yo sí creo y apostamos en el Consejo en que en coordinación con los empresarios, con la ciudadanía, y con las autoridades locales y federales sí es posible combatir el problema. Y yo espero que ustedes compartan esa opinión y de eso se trata, de comprender el problema y de ayudarle a la gente a resolverlo. Los daños patrimoniales pueden ir de 2,000 a 10,000 pesos en el 80% de los casos, pero tenemos uno que llega a 450,000 y hay otros 25, por ejemplo, durante este año que pueden oscilar entre los 20,000 y los 400,000 pesos. Entonces, es un tema muy importante porque se daña el bolsillo, se daña la confianza y se daña sobre todo la posibilidad de creer en la posibilidad de construir la ciudadanía, de construir la sociedad y el progreso económico del país. Adelante. A mí me llama mucho la atención, doctor, una cifra que dice México Evalúa, esta asociación, que el 97% en promedio de las extorsiones no se denuncian. Digo, de ser así, en verdad que estaríamos hablando de una cifra que ni tenemos idea de cuál sería la real. Bueno, sí tendríamos, porque la propia encuesta del ENVIPE del 2018, del 2019 nos indica también que precisamente por ser una encuesta de victimización, pues nos arroja ese dato, que hay una cifra negra de entre 94 y 97%, es cierto, pero sí, si conocemos, gracias al ENVIPE, la cifra negra, que es precisamente esa percepción de extorsión o registro de extorsión, sabemos que son 10.4 millones de fraude y extorsión sumados. En concreto hay 4.6 millones de delitos de extorsión a nivel nacional, según la encuesta de ENVIPE. Es una encuesta de victimización, no son los datos de apertura de carpeta. Así que el volumen anual nacional de los intentos de extorsión es de 4.6 millones, incluida la cifra negra, dado que es una encuesta de victimización. Cuando hablas de estos números, doctor, ¿de qué, vamos, la extorsión es un abanico enorme? ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿De qué tipos de extorsión? Porque lo hay, y lo pongo así, desde el franelero, aquel que nos da un espacio de una acera que no es suya, sino de la ciudad, y que nos cobra. Y hay de ti si no pagas. Bueno, nosotros en el Consejo Ciudadano, dado que tenemos esta aplicación que se llama No Más Extorsiones y la línea de seguridad, sabemos que el 21% de las extorsiones tienen que ver con amenazas, 18% con supuestos integrantes de organizaciones delictivas, que en el caso ya de ese universo sabemos también que 8 de cada 10 son blofeo, es decir, no son organizaciones delictivas de alta peligrosidad. Tercero, sabemos que el 13% es de secuestro virtual, 5% es lo que llamamos extorsión, 39% de todas las llamadas que se reportan son como de sondeo para recabar información, una de ellas ya la mencionaban ustedes hace un momento en el reportaje de Leonardo, que tiene que ver con temas de bancos, financieros o de seguros. Entonces sí tenemos los datos y sí sabemos la dimensión del problema. Aquí el asunto es generar la confianza y la interacción, la articulación suficiente entre empresarios, organismos de la sociedad civil y también autoridades para combatir la extorsión. He estado viendo al hacer estos reportajes, doctor, que pareciera que la delincuencia va un paso adelante en el sentido de que se va acoplando a nuevos métodos de extorsión, métodos que ni siquiera conocíamos. Ahorita estamos hablando, pues que ya lloriquean que están en el hospital por COVID, que se están muriendo, que necesitan dinero. Hay otro que le llaman coloquialmente en las redes el montachoques, donde llega una camioneta, te choca, pues te bajas y en ese momento pues te extorsionan o te asaltan. Parece que van un paso adelante, es decir, la autoridad va tratando de encontrar, digamos, mecanismos que ayuden a entender mejor este delito, pero la delincuencia va un paso adelante. Yo diría que primero hay que entender que son dos tipos de delitos, uno es el fraude y otro es la extorsión, a veces se combinan. Nosotros en el Consejo Ciudadano también hemos reportado y hemos nombrado, de hecho, desde hace algunos años ese tipo de fraude, el falso accidente, el falso choque, la falsa ponchadura,
el tema del gota a gota, que sí es una forma de extorsión, etcétera. Entonces, primero hay que identificar que son dos tipos de delitos. A veces se combinan. Entonces, sí existe ese fenómeno y sí existe a veces un rezago de la autoridad, pero también existe una posibilidad de respuesta también de la autoridad si es que se promueve la denuncia. Y quiero plantearle esto abiertamente a ver ustedes qué opinan. Sí es importante generar confianza en las capacidades de la sociedad y de la autoridad para resolver el problema, porque si solamente hablamos de la imposibilidad de combatirlo, no vamos a llegar a ningún lado. Y nosotros estamos recibiendo cotidianamente llamadas a los cuales damos contención psicológica y también guía jurídica y acompañamos a las personas a abrir la carpeta de investigación. Nosotros sí creemos en el Consejo Ciudadano que hay que resolver el problema, porque no es suficiente tener buenos datos, hay que tener una actitud de resolución del problema. Y por supuesto la delincuencia se adapta, pero también, y hay que decirlo, en la Ciudad de México en concreto, y aquí ofrezco datos, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos indica que el 91% se redujo la extorsión con carpetas de investigación comparando octubre de este año contra enero del 2019, y estoy dispuesto a que Leonardo, por supuesto, cheque los datos. Entonces, sí hay datos muy sólidos de hay ciertos avances en ciertas ciudades, en el caso de la capital nacional, así es. Hay una reducción del 91% en las carpetas, y por otro lado, sí hay que combatirlo. Hay que combatir a los mañosos y a los delincuentes que articulan la narrativa, el discurso, de que no se puede resolver, que hay que desconfiar, que hay que considerar como más importante la crítica al gobierno que la solución del problema. Y tenemos mientras a muchas personas que necesitan soluciones y que a esas personas que son responsables, que son los mañosos, que son los depredadores del patrimonio, que no se les meta a la cárcel. Hay que, por supuesto, aprovechando el espíritu del legislativo, meterlos a la cárcel, remitirlos al Ministerio Público, remitirlos al sistema penitenciario. Aquí, como respuesta, te digo, doctor, es muy importante ese acompañamiento que tú mencionas, pero ¿cuánta gente está enterada de la existencia y de la posibilidad de acercarse al Consejo Ciudadano? Lo más que pueden pasar es que si alguien es extorsionado y si es que lo cumple así, vaya y denuncie. Y ahí se queda solo, en medio de una burocracia y una situación complicada. ¿Cómo acercarse al Consejo Ciudadano? Bueno, primero, gracias por la oportunidad de hablar de eso, porque tenemos el 55, 55, 33, 55, 33, también tenemos un chat de confianza y hemos desarrollado desde hace 2 meses y medio también una campaña respecto de las omisiones del Ministerio Público. Sí hay que presentar la carpeta y hay que exigir al Ministerio Público que cumpla con su obligación de eliminar cualquier tentativa de omisión de atención o de la tentación del cohecho. Y si hay una irregularidad en el Ministerio Público, nosotros les pedimos a ustedes, a la ciudadanía, que denuncie con nosotros. En las 79 agencias hay campañas sobre eso desde hace 2 meses y medio. Entonces, nosotros queremos que sí podemos apostar a eso. Yo entiendo el ángulo que ustedes están proponiendo. Sí hay un gran problema, pero también sí existe la posibilidad de solución. Es imposible esperar que haya ministerios públicos o policías en todos los eventos donde se registra la extorsión, considerando también, y por supuesto estoy seguro que me van a dar la razón en esto, el 92% de los intentos de extorsión entran por el teléfono celular. Entonces, en la medida que nosotros sepamos que existe, por ejemplo, la aplicación de más extorsiones, podemos deshacernos de los teléfonos sospechosos. Pues importante, sin duda. Ya tendremos oportunidad de entrar más a fondo en este tema. Salvador Guerrero Chiprés, doctor, te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias, encantado, Paco. Muchísimas gracias.